Este es el tema número 4 de de los temas que estamos llevando. Tema número 4. Me dicen cuando ya estamos ahí en Colosenses 1, 17, 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otra versión dice: Cristo, escuchen, existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden, y Él gobierna, dice, a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Estamos aprendiendo con respecto a la iglesia, mis hermanos. El tema anterior hablamos con respecto a ser discípulos. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos estuvimos aquí? Ser discípulos de Cristo. Pero antes de eso quiero dar un breve resumen con respecto a la palabra iglesia. Viene del término griego eklesia, ¿ok? Eklesia. Este término se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la comunidad de creyentes, ¿ok? Comunidad de creyentes en Jesucristo. Esto significa también, esta palabra significa asamblea, congregación o reunión, ¿ok? Congregación o reunión. ¿Qué significa la iglesia? Una congregación, una asamblea o una comunidad de creyentes, ¿ok? Comunidad de creyentes. Debemos de tener presente, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento los primeros cristianos nunca se refirieron como eclesia a una sinagoga, a una capilla, o un edificio, nunca. Entonces el término, o mejor dicho, el uso del término siempre estuvo referido a una comunidad de creyentes. Por eso el apóstol Pablo muchas veces él usó, por ejemplo, cuando escribía su carta a la iglesia, decía a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a los de Colosas, se refería pero a los creyentes como iglesia. Y hemos aprendido también, ahora la iglesia se describe como, no sé si se acuerdan, hermanos, creyentes, escogidos, los del camino, santos y discípulos, que fue el último tema del domingo pasado. Discípulos. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a meditar, a calcular si realmente queremos ser discípulos de Cristo? Bueno, hemos tomado estos temas. También tomamos el tema de santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados, que Dios ya nos ha apartado. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos trajo de la luz, de las tinieblas a su luz. Entonces, de esa manera, mis hermanos, Él nos apartó del mundo. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Entonces de ahí, pues ya estamos apartados para Él, ya estamos consagrados para Él, ya estamos santificados también. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados ya está santificado, ya es limpio ante Cristo Jesús, ya es hijo de Dios porque ya creyó, ya es un creyente, ya es hijo de Dios, ya no es hijo de Satanás, como dijo Jesús a los fariseos allá en los evangelios, cuando les dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes me quieren matar, ustedes son mentirosos, porque el diablo es mentiroso, él es mentira, pues desde un principio, dice, él es mentiroso de naturaleza. Ahora nosotros, mis hermanos, ya no somos hijos del diablo, porque ya no hacemos las obras del diablo.
Ya hacemos ahora las obras de Dios porque ya pertenecemos a Dios. Estamos en un tiempo de consagración, ¿ok? Nos estamos consagrando para Él en estos tiempos. Entonces nos estamos limpiando, quitándonos de todos los pecados que nos asedia, como dice allá en Efesios. Entonces somos un pueblo santo. Dios le dijo al pueblo de Israel, dice, ustedes me serán una nación santa, ¿ok? Porque yo soy santo, por lo tanto ustedes tienen que ser santos, tienen que estar apartados. Los discípulos, bueno, aprendimos qué es un discípulo. Conocimos también cómo se conoce a un discípulo. ¿Cómo se conoce a un discípulo? Dice que el discípulo se conoce por el amor que tiene a sus hermanos, a otros discípulos. El término castellano de discípulo significa alumno o aprendiz. Entonces, todo cristiano, mis hermanos, estamos aprendiendo, somos alumnos, nunca vamos a dejar de aprender en la palabra del Señor, nunca. En el día que tú crees que ya sabes, es el día que no sabes nada. Entonces, siempre, todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Aún los pastores, esos pastores que han recibido la revelación de Dios, que han escrito muchos libros para nosotros ahora entender un poquito más la palabra del Señor, aún ellos, aquel que se cree que ya sabe todo, como lo dije, no sabe nada. Entonces, entre más sepamos, mis hermanos, más humildes debemos de hacer o de ser. ¿Ok? Entre usted más sabe de la Biblia, usted debe ser más humilde ante los demás. ¿Ok? No debe ser soberbio, no debe ser, es que yo lo sé, es que a mí se me ha sido revelado. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo, cuando él fue llevado al cielo, él dice, no, Dios me dio un aguijón para que yo no me sintiera orgulloso, ¿verdad? De lo que me ha sido revelado, ¿ok? Entonces, Dios siempre te va a mantener humildemente. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar del último, cómo se describe la iglesia. Hay más, pero las vamos a dejar ahí. Vamos a tomar el tema del día de hoy. La iglesia también se describe como cristianos. Como cristianos. ¿Cuántos cristianos habemos aquí? Amén. ¿Cuántos cristianos habemos aquí? Vamos a leer Hechos 11:26. Hechos 11:26 para iniciar el tema del día de hoy. Nada más les digo un breve resumen para no perdernos y llevar la secuencia, ¿verdad? De la palabra que estamos aprendiendo. Hechos 11:26. Hechos 11:26. ¿Ya estamos? Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Ok, ahí está la palabra iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. ¿A quiénes? Discípulos. Se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí está la palabra cristianos. Se les llamó cristianos por primera vez. En el diccionario define a un cristiano como, escuchen, el diccionario define a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, basado en la enseñanza de Jesús. Es una persona que profesa. ¿Qué es profesar? Es practicar, es ejercer, seguir y abrazar que las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Cristo Jesús. Eso significa un cristiano. Ahora, puedo preguntar una vez más, ¿cuántos cristianos habemos aquí?
Si usted dice amén, es porque usted se ejerce, ¿ok? Practica, sigue y ha abrazado el Evangelio de Cristo. O sea, vive de acuerdo al Evangelio de Cristo. Voy a leer Romanos, si usted me acompaña, Romanos 10 del 8 al 11. Que de acuerdo al diccionario, mis hermanos, es una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, basada en la enseñanza de Jesús. Y aquí en Romanos 11, 8 al 11 vamos a ver quién es el que profesa ser cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Romanos 10 del 8 al 11. Romanos 10 del 8 al 11. Dice ahí, ¿ya estamos? Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que sí, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese, mis hermanos, es un creyente, es un cristiano. ¿Cómo es un cristiano? Aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que él ha creído de corazón que Jesús ha sido levantado de los muertos, que él ha resucitado. Usted como cristiano cree en la enseñanza de Jesús. Jesús muchas veces enseñó, yo ciertamente voy a padecer, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Eso es un cristiano que cree en esto, mis hermanos, que su fe está basado en esto, en que Jesús es su Salvador, Jesús es su Señor, Jesús murió por él y resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Usted cree en eso? ¿Ok? Si usted cree eso, es un cristiano. Además de eso, usted no se avergüenza del Evangelio, porque dice aquí, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, si usted podría estar quizás siendo intimidado, siendo avergonzado por las personas que no creen, pero ante Dios, mis hermanos, usted no va a ser avergonzado, porque Cristo dijo, todo aquel que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él ante el Padre. Entonces no debemos de avergonzarnos de ser cristianos. No me quiero adelantar, pero muchas veces, mis hermanos, decimos que somos cristianos, lo decimos, pero nuestras vidas no va de acuerdo. Exacto, no estamos reflejando la vida de Cristo. Entonces nuestra vida no está basada en las enseñanzas de Cristo. Aunque no vamos a ser drásticos, ¿verdad? Porque hemos entendido que es un proceso. En nuestra vida es un proceso. No vamos a un recién nacido que apenas creyó en el Señor y apenas Dios lo rescató, lo trajo de las tinieblas a la luz, y no vamos a decir que él ya debe de reflejar a Cristo totalmente en su vida, no, sino que es un proceso. Dios va a ir trabajando, con él. Es un proceso. Por eso es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces la palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento.
Solamente voy a leerlas para que usted no la busque para avanzar un poquito de tiempo. En Hechos 11:26, donde ya lo leímos, que por primera vez fueron llamados cristianos. En Hechos 26:28, donde el rey Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano, poco, casi me convences de ser cristiano. En la carta de Pedro, donde dice, Primera de Pedro 4:16, Pedro dice ahí: pero si alguno padece, fíjese, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En estos tres versículos que hemos leído se menciona la palabra cristianos en el Nuevo Testamento. Ahora, mis hermanos, la Biblia registra entonces que los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez allá en Antioquía. ¿Ok? Está en Hechos 11:26, que ya lo leímos. En la época en que los creyentes les dio, o mejor dicho, les dio este significado o este calificativo de ser cristianos, era muy común, dice, que por los griegos darles apodos a ciertos grupos, ¿verdad? Ciertos grupos de personas que ellos simpatizaban tal vez una creencia, o quizás simpatizaban a un rey o algo, o alguna enseñanza que salía en aquel tiempo. ¿Ok? Entonces dice que los griegos tenían esa costumbre de buscarle apodos a ciertos grupos. Por eso dice que en Antioquía, cuando surgió este grupo de cristianos que obviamente reflejaban el carácter de Cristo, pues dice que les llamaron cristianos a esto, pero según la historia los llamaron cristianos, pero de una manera burlesca. O sea, ellos se burlaban de los cristianos, se burlaban ¿por qué? Porque quizás en la manera de vivir, de que ellos ya no vivían de acuerdo a la cultura en aquel tiempo. Ya se apartaron, así como usted y yo en este momento nos hemos apartado del mundo, de la costumbre del mundo, de lo que ellos acostumbraban vivir en aquel tiempo. Por esa razón, quizás se burlaban de ellos, en la manera que ellos vivían, pero también dice que en la manera que ellos hablaban. ¿Okay? Es algo muy importante que nosotros debemos de meditar en esto, en la manera que ellos hablaban, en la manera que ellos vivían. Por eso se les dio ese nombre de ser cristianos. Otros comentaristas afirman que fue, obviamente, y yo estoy de acuerdo en eso, que fue por el Espíritu de Dios, o más bien por Dios, dado a los gentiles ese nombre de ser cristianos. ¿Por qué? O sea, fue una obra divina también de llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos creían en Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque hemos abrazado el evangelio, hemos creído en Cristo. Cristo, cristianos. O sea, en otras palabras, somos también en aquel tiempo, dice que se les llamaban Cristos pequeños. Ahí va un Cristo pequeño, un Cristito, ¿no? Les decían, ¿por qué? Porque imitaban a Cristo. O sea, se burlaban de ellos. Pero, pues, mis hermanos, ¿cuánto de nosotros, a usted, obviamente es para la honra y la gloria de nuestro Dios, pero cuánto de usted le han dicho a ustedes: oye, tú pareces ser cristiano, o tú pareces... o sea, tú crees en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por tu manera de ser. ¿O no le han dicho a ustedes eso? ¿Alguna persona no le han dicho a ustedes eso, mis hermanos? Bueno, hay que ejercernos para que nos digan, o sea, en este sentido, ¿no? Un piropo ahí, algo así que lo vamos a tomar, pero es para la honra del Señor. Pero eso significa que tú estás imitando al Señor. Parece que tú eres. ¿En dónde te congregas? O sea, ¿en qué crees? Parece que tú lees la Biblia. ¿Y por qué? En la manera de hablar.
porque no he escuchado una mala palabra de tu boca. ¿Sí me entienden? O sea, eso, mis hermanos, nuestra manera de hablar. Y también, mis hermanos, dice que este nombre de cristianos aseguran que no fue dado por los judíos. ¿Por qué? Recordemos que los judíos en aquel tiempo, al menos de los que habían creído en Cristo Jesús, ellos sí, pero dice que los que no habían creído en Cristo Jesús, ellos seguramente no, o sea, no salió de ellos llamarles cristianos a los que habían creído en Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo significa Mesías. Entonces, al llamar ellos cristianos a los que ya habían creído en Cristo, estaban entonces reconociendo que el Mesías ya había venido. Entonces, la historia dice que no, o sea, los judíos para nada, ellos les agradó tampoco ese sobrenombre de cristianos a los seguidores de Cristo, porque de una manera estaban ellos reconociendo entonces ya llegó el Mesías, ya vino el hijo de David, el ungido. Entonces dice que seguramente no fue de los judíos que no habían creído. El término Cristo, mis hermanos, era exactamente lo que ellos no creían que era Jesús. Por lo tanto, entonces, de los judíos, descartamos a los judíos de que de ellos salió la palabra cristianos. En el libro de los Hechos vemos que los judíos, mis hermanos, incrédulos que no habían creído en Cristo, ellos calificaban a los cristianos como una secta de nazarenos. Eso lo podemos leer en Hechos 24:5, ahí lo podemos ver, 24:5. Voy a esperar para que usted lo lea conmigo. Están hablando ahí de Pablo. Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre ¿qué dice ahí? Es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, los judíos, ellos decían que los cristianos en aquel tiempo eran una secta, ¿ok? Si se dan cuenta. Entonces, ¿por qué ellos decían una secta de los nazarenos? Recordemos, mis hermanos, que Nazaret, donde nació Jesús, según la historia, Nazaret era una ciudad o un pueblo que nadie, puedo decirlo de esta manera, que nadie quería, pues, porque dice que en ese pueblo vivían pura gente mala. Es como, por ejemplo, era un pueblo que difícilmente alguien podía decir, pues vamos a ir a visitar a Nazaret, vamos a ir a pasearnos allá en Nazaret. No, voy a poner el ejemplo aquí en Lake Street. ¿Quién recomienda venir a pasearse aquí en esta calle? Nadie, ¿verdad? Entonces dice que Nazaret estaba calificado como una ciudad así, que donde abundaba la gente mala, los ladrones, los borrachos, los delincuentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que a Natanael, cuando le dijeron que habían encontrado al Mesías, Natanael dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, ¿cómo puede salir algo bueno ahí donde hay muchos delincuentes, ladrones, violadores o no sé qué? Cómo vivía esa gente. Pero dice, según la historia, que Nazaret no era una ciudad de bien. Y ahí, mis hermanos, ahí creció nuestro Señor Jesús. Para que usted se dé cuenta nada más cómo nuestro Dios, Jesús de Nazaret, mis hermanos, hasta dónde Él llegó en humillarse a sí mismo. Él no escogió una ciudad de las 7 maravillas.
o sea, crecer en una ciudad lujosa, como nosotros quizás hoy en día podemos escoger una ciudad donde no hay delincuentes, donde está todo tranquilo, y él no, mis hermanos. Bueno, entonces tanto la Biblia como la historia sugieren que el término cristiano fue probablemente un insulto burlón cuando se le dijo cristianos a los creyentes en Jesús. ¿Ok? Fue un como insulto, como burla, como burlándose de los cristianos. Por eso Pedro dijo en su carta, dice: pero si alguno padece como cristiano, padece, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos de ustedes están padeciendo por ser cristianos? Tal vez ninguno de nosotros, pero yo he escuchado, mis hermanos, que hijos que creen en Jesús, dice que sus padres que tienen bienes, riqueza, dice: ¿saben qué? Yo te voy a desheredar, ya no tienes parte conmigo, es más, fuera de mi casa, porque ¿cómo vas a creer en eso? ¿Sí? Entonces nosotros los cristianos, mis hermanos, vamos a ser perseguidos, vamos a ser despreciados en este sentido. En otra versión dice: pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre. Agradezca a Dios por ser cristiano. Cuando le dicen a usted: ay, ahí va un cristiano, gracias a Dios, eso significa que estoy reflejando algo de Cristo. Gracias, Señor. Por eso, mis hermanos, por eso Herodes, él dijo: por poco me persuades de ser cristiano. Cuando Pablo le estaba predicando, cuando Pablo le estaba diciendo todo cómo es, de dónde proviene nuestro Señor Jesús, su linaje, de su descendencia, todo lo que decía la Biblia al respecto de eso. Entonces el rey Agripa dijo: por poco me convences de ser cristiano. Probablemente estaba jugando, mis hermanos, o estaba burlándose, decir: y por poco me haces ser como esos que están ahí, ¿no? Como esos cristianos es que acordemos que él era rey. Entonces el significado de cristiano era hasta abajo, lo más simple, lo más, puedo decir, lo más insignificante. Entonces, como él era rey, ¿cómo puedo yo ser un insignificante después de ser un rey? Por eso él decía eso: por poco me convences de ser cristianos. Los seguidores de Jesucristo, mis hermanos, fueron llamados cristianos, como ya lo vemos en Antioquía. Entonces, en Mateo 26:73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. Mis hermanos, un cristiano aquí, mis hermanos, era porque demostraba de ser cristiano. Un cristiano, mis hermanos, reflejaba el carácter de Cristo. Recordemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Él dijo: ustedes han escuchado que se dice que aborrecerás a tus enemigos, mas yo te digo que tú tienes que amar a tus enemigos. Porque dice: ¿qué recompensa tienes que solamente a tus amigos vas a amar? Dice: eso hasta los gentiles lo hacen. En cambio tú tienes que amar aún a tus enemigos. Y ellos, mis hermanos, ellos ejercían eso. Los cristianos ejercían eso. Por eso Pedro, mis hermanos, aún que Pedro todavía tenía que pasar por un proceso más, pero aquí cuando Pedro negó a Jesús, fíjese cómo reconocieron a Pedro. Dice: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Y para él, mis hermanos, para él no ser castigado, recordemos que ahí, mis hermanos, después de eso, él dice que empezó a insultar, empezó a decir palabras o groserías, a blasfemar en contra de Dios, pero ya no era de él. Ciertamente él fue con ese vocabulario, pero porque Jesús le dijo, ciertamente me vas a negar 3 veces, Pedro. Pero para él defenderse, para él no quizás del miedo que tenía, para no sufrir como Cristo Jesús, empezó a insultar, pero ya no era de él. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que ya no era de él? ¿Por qué? Porque después él se arrepintió. ¿Sí o no? Él se arrepintió. Él reconoció su falta. Él dijo, he pecado contra ti, mi Señor. Entonces, mis hermanos, los cristianos realmente reflejaban a Cristo. Y por eso, mis hermanos, les llamaron cristianos. Ahí va un Cristo pequeño. Ahí va alguien imitador a Cristo. Ahí va alguien que imita a Cristo. Aquel que dicen que resucitó de los muertos. Y los apóstoles aquí en Hechos, mis hermanos, que estamos leyendo, cuando ellos fueron llamados cristianos, recordemos que ellos ya tanto Pedro como Pablo, ellos ya ejercían todo de lo que Jesús hizo en su ministerio. Ellos predicaban el evangelio, ellos sanaban a los paralíticos, a los enfermos. Entonces ellos ya estaban ejerciendo eso, mis hermanos. Y ahí es donde Cristo o donde Dios quiere que nosotros lleguemos, a ese nivel de cristianismo. Literalmente, entonces, la palabra cristiano significa perteneciente al partido de Cristo, o partidario o seguidor de Cristo, es decir, los defensores de Cristo. O sea, defensores del evangelio, defensores del cristianismo. Aquí, no sé si se acuerdan del tema anterior, cuando Jesús le dijo, tienes que sentarte para calcular. ¿Se acuerdan que yo les dije calcular? Dice que en aquel tiempo se calculaba con piedritas, ¿no? Piedritas para elegir a un gobernante o para votar por alguien. Entonces esas piedras se usaban para elegir. Entonces aquí dice, mis hermanos, literalmente la palabra cristiano significa perteneciente al partido de Cristo. Eso quiere decir que usted ya eligió un rey, ya eligió un señor, un amo, como lo cantamos hace ratos. Un señor, un amo, un dueño. Por eso Pablo decía, yo soy siervo de mi Señor, del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Él es mi amo, yo ya le pertenezco a Él. Desafortunadamente, mis hermanos, con el paso del tiempo, todo lo que caracteriza ser un cristiano, un hermano, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, y un cristiano, mis hermanos, ha perdido mucho su significado a menudo que va avanzando el tiempo. Ha perdido mucho su verdadero significado de lo que realmente quiere decir ser un cristiano. Su valor ya no tiene el mismo valor, pero no el valor, mis hermanos, de ser cristiano, no porque Dios lo ha devaluado, sino que porque los cristianos hoy en día ya no reflejamos realmente a Cristo. Por eso el ser cristiano, mis hermanos, ha perdido valor, ha perdido significado. Ya no somos realmente verdaderos cristianos o verdaderos discípulos. Mucha gente, mis hermanos, mucha gente que no cree
ni confía en Cristo se considera un cristiano. Simplemente porque asiste a la iglesia o viene en ocasiones y decimos que somos cristianos. Nada más porque somos miembros de una iglesia. Y eso, mis hermanos, no significa ser cristiano. No significa ser cristiano. Asistir a la iglesia o quizás servir en un ministerio, mis hermanos, quizás servir a unas personas, eso, o más bien ser una buena persona, tampoco nos hace ser cristianos. Usted puede ser bien generoso, usted puede ofrendar, usted puede cantar muy bonito, usted puede tocar muy bien un instrumento, pero eso no nos hace ser cristianos. Al igual, mis hermanos, un ejemplo, al igual que nosotros en este momento vamos a ir a un estadio de fútbol, nos sentamos ahí, pero eso, mis hermanos, no significa que somos futbolistas. Podemos estar en un estadio pues llenos de alegría, gritar cuando meten un gol y todo eso, pero eso no significa que nosotros practiquemos el fútbol. No significa que podemos patear bien la pelota. Los verdaderos futbolistas son los que están practicando, los que están ejerciendo, los que están ahí sudando la gota gorda, los que están ahí sufriendo patadas, sufriendo golpes, sufriendo los que se ejercen un entrenamiento, dietas, se entrenan todos los días para ejercer el fútbol. Y todos los espectadores a veces ni corremos, ni salimos a trotar. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién es un realmente futbolista en un estadio de fútbol? Así nosotros, mis hermanos, con el hecho de estar aquí o venir, sentarnos 1 hora, 2 horas o muchas veces 3 horas, no nos hace ser realmente cristianos, no nos hace realmente ser seguidores de Cristo, no nos hace ser imitadores de Cristo. No. Ser un miembro de una iglesia, asistir a los servicios regularmente, dar para la ofrenda, no nos hace ser cristianos. El cristiano hoy ha llegado a ser una palabra general, carente de sentido original. El otro día estaba viendo un video que se hizo viral en una iglesia donde bautizan los niños. Había un niño ya de cierta edad, ya se veía el niño consciente de sí mismo, ya se veía un niño grande, pues, con mínimo 5 años. Y el encargado, o sea, el que le dicen el sacerdote, ¿no? Le decía: hijo, ¿quieres ser cristiano? Le decía: ¿quieres ser cristiano? Y el niño le decía: no. Le dice: entonces, ¿qué quieres ser? Le dice: yo quiero ser Messi. ¿Se dan cuenta? Es más, mis hermanos, en el Google, si usted busca ahí ¿qué es un cristiano?, le va a salir las fotografías de Cristiano Ronaldo ahí. ¿Sí o no? Entonces, ese niño, ¿ok? El sacerdote tal vez le estaba preguntando algo de acuerdo, ¿verdad? O sea, le estaba preguntando algo bueno. ¿Quieres ser cristiano? Y el niño dice: no, no quiero ser cristiano, yo quiero ser Messi. Ahora usted, ¿qué quiere ser, mis hermanos?
Un verdadero cristiano es una persona que ha puesto, fíjese, su fe, confianza en la persona de Jesucristo, que reconoce que Él murió en la cruz como pago por todos los pecados personales que cada uno de nosotros hemos tenido, y que Él ha resucitado el tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es ser un cristiano, confiar, tener totalmente confianza en nuestro Señor Jesús, que Él murió por mis pecados. Ahora, mis hermanos, como Él murió por mis pecados, ahora, como dijo Pablo, ahora tengo que vivir para Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué significa ser cristiano para usted? ¿Qué significa ser cristiano? Esto es para meditar. Jesús, mis hermanos, nos hace una invitación, como la invitación del domingo pasado, que nos sentemos a su mesa. Que nos sentemos a su mesa y que seamos cristianos. Y que debemos, mis hermanos, atender la invitación que Él nos hace. ¿Y cuál es la invitación que Él nos hace? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Los primeros apóstoles, los discípulos que vemos ahí en Hechos, mis hermanos, que se llamaron cristianos por primera vez, ellos tomaron su cruz. Ellos se negaron de sí mismo. Me acuerdo que creo que Pedro lo dijo: Jesús, ¿qué tendremos o qué ganaremos si lo hemos dejado todo? ¿Sí se acuerdan ese versículo? Lo hemos dejado todo por ti, Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado todo? Hemos dejado nuestras redes llenas. Es algo curioso, mis hermanos, de lo que sucede cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, cuando llegamos a conocer realmente quién es Dios. El ejemplo de Pedro, cuando Jesús llamó a Pedro, recordemos que dice que ellos tenían ya toda la noche tratando de pescar algo. Eso significa nuestra vida, que toda nuestra vida estamos tratando de hacer algo por nuestra vida. ¿Y qué es lo que nosotros logramos? Nada. ¿Qué es lo que ellos habían pescado cuando llegó Jesús? No había nada. Pero Jesús le dice: hey, echa tu red. Acordemos que Pedro le dice: hemos estado pescando todo el día, pero no hay nada. Pero en tu nombre lo pondré. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Dice que pescaron muchos pescados, hasta invitaron a las demás barcas a que llegaran ahí con Pedro y también ellos pescaran. Pero ¿qué pasó después? Dejó ahí todo. Toda la red llena de peces y siguió a Jesús. Eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos a llegar a conocer a nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Lo dejamos todo para seguirlo a Él. Eso es un cristiano. Eso significa ser seguidor de Cristo. Eso significa. ¿Qué significa ser cristiano? ¿O qué significó ser Cristo para nuestro Señor Jesús? Él dijo, mis hermanos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A este nivel nosotros tenemos que llegar también. Dar nuestra vida por los demás. Dar nuestra vida por... Ahora, estoy hablando en otro contexto.
¿Ok? Dar nuestra vida ya con Cristo, mis hermanos, sin Cristo, dar nuestra vida para alguien es, por ejemplo, para nuestros hijos, es trabajar día y noche, 3 trabajos. Voy a dar mi vida por mis hijos. Eso es sin Cristo. Ahora con Cristo, dar mi vida por ellos es negarme a mí mismo y darle lo que es la vida eterna para ellos. Enseñarles de Cristo, negarme a mí mismo, negar mi carácter, negar mi mala manera de ser, aprender de Cristo ahora para poder corregir a mis hijos, para poder amar a mis hijos, para poder amar a mi esposa. Negarme a mí mismo, ya no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Eso es dar mi vida ahora para ellos. Así pues, mis hermanos, eso es el significado de ser cristiano. El significado de ser cristiano es, ya lo mencioné, pero vamos a recalcar esto, es creer que Jesús resucitó, que Él ascendió a la diestra del Padre y que recibió la autoridad para juzgar a sus enemigos y vindicar su nombre. Eso significa ser cristiano, que yo creo en Cristo Jesús, que Él proviene del linaje de David, que Él murió por mis pecados. Él obviamente fue tentado por Satanás, tuvo un ministerio, ¿verdad?, de evangelización y tomó su cruz, fue a la cruz, murió por mí, dio su vida por mí, por mis pecados, para perdonarme de todos mis pecados, pero también después de muerto, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y creo también que pronto viene. Creo en su segunda venida. Creo que vendrá por su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Viene por ti, viene por mí. Y Él nos llevará. Busque Filipenses 2:9 al 11. Yo voy a leer Hebreos 10:12 al 13. Mis hermanos, la palabra cristiano hoy en día, como ya lo dije, ha perdido su sentido. Cuando alguien dice que es cristiano, ya no vemos a Cristo en ellos. Y la iglesia, mis hermanos, donde nosotros asistimos, es uno de los objetivos, mis hermanos, de los pastores que nos supervisan, de los pastores que han sido ejemplos para nosotros. Casa de oración, mis hermanos, por el pastor Chuy, una de que él insiste que nosotros debemos de modelar a Cristo. Debemos modelar a Cristo. Ya no ser nosotros. Ser iglesia de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo a Cristo Jesús. Hebreos 10:11, 13, espéreme en Filipenses, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre.
Mis hermanos, quiero detenerme algo aquí. Este versículo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida? Tal vez hay alguien aquí que no lo ha recibido. Usted puede decir, no, es que la iglesia o Cristo, pues para mí aún no significa nada. Pero este versículo que hemos leído podría hacerte reflexionar y decir, ¿ok? Que en aquel día, mis hermanos, dice que toda rodilla, cuando dice toda rodilla, todo, malos, buenos, ángeles caídos y de los que están en el cielo, los buenos, se van a doblegar ante nuestro Señor Jesús, y todos los que hemos creído también y los que no han creído también. Pero una mala noticia para los que no han creído: ese día será demasiado tarde. Ese día vas a reconocer y decir: Señor, tú eres el Cristo de lo que me predicaron, pero yo no acepté. Dice que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo, o sea, que lo van a reconocer como Jesucristo, van a reconocer como Dios. Pero para muchos va a ser demasiado tarde. Para muchos va a ser demasiado tarde, porque tal vez van a morir sin Cristo. Todos los que han muerto sin Cristo, mis hermanos, ese día van a reconocer, pero va a ser demasiado tarde. Esto es para reflexionar. Recordemos que muchas veces yo les he dicho a ustedes que la palabra del Señor, o cuando decimos algo aquí que nos confronta, no es para condenación. Ahorita no es para condenarnos. Es para que usted reflexione, y es para que usted medite, y es para que usted piense: ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Cuál es su situación? O sea, ¿cómo? Es como usted con su pareja, su esposa. ¿Cómo está su relación? Así es con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Ahora, ¿realmente soy un cristiano? Eso significa ser cristiano, mis hermanos, creer en Cristo Jesús. Y desde hoy en día voy a doblegar mi rodilla. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Para los cristianos, mis hermanos, también, ¿qué significa ser cristiano? El significado de ser cristiano también es creer, mis hermanos, que la Biblia, ¿ok?, es inspirado por Dios. Usted debe de creer en la Biblia, porque muchos hoy en día, mis hermanos, dicen: no, pues que la Biblia fue escrito por hombres pecadores. Yo no creo en la Biblia, fueron escritos por hombres igual que yo. Pero el significado de ser cristiano, como los primeros cristianos, ellos creyeron en la palabra de Dios escrita aquí en la Biblia. Y ahorita vamos a entender, mis hermanos, para qué es la palabra de Dios. La Biblia, mis hermanos, vaya buscando 2 de Timoteo 3:16 al 17. Yo voy a leer Juan 17:19. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mis hermanos, en otras ocasiones yo les he dicho, antes de Cristo, ¿ok? Antes de que Cristo llegara a mi vida o a su vida, usted fue enseñado por puras mentiras. Usted fue moldeado su carácter con puras mentiras, puros engaños. Pero cuando llegamos, por eso nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta aceptar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice aquí que es la verdad. Cuando llegamos a la palabra de Dios, por eso muchos decimos que es mentira, que no es verdad. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está llena de pura mentira que ya la hemos creído como verdad, pero no es la verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Por eso es que nos cuesta acoplarnos a la Biblia, porque nuestra cabeza está llena de puras mentiras. Por eso dice Juan aquí, tu palabra es la verdad, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sean santificados en la verdad. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Un cristiano, mis hermanos, cree en la Biblia, cree en la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la palabra de Dios. Por eso nosotros recomendamos que usted lea la Biblia. ¿Usted tiene un plan de lectura bíblicamente en su casa? ¿Cuánto de la palabra lee en su casa? Aunque sea un versículo, aunque sea un capítulo, pero tiene que leer la palabra de Dios. Entonces, un cristiano, mis hermanos, ¿qué significa ser un cristiano? Un cristiano significa que cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Vamos a estudiar un poquito este tema, estos versículos. La palabra inspirada, cuando dice toda la escritura, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene del griego theopneustos, que está compuesto de theo, que significa Dios, y la otra parte de esta palabra significa soplo, o aliento, o alentado. Entonces, mis hermanos, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo aquí que es el soplo de Dios, la escritura. Por eso, mis hermanos, por medio de esta Biblia, nosotros conocemos a Dios. Por medio de esta Biblia, Dios se da a conocer al hombre. Por medio de esta Biblia, el hombre, como lo hemos leído, corrige su vida. Por medio de la palabra de Dios, el hombre es enseñado cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por medio de esta palabra, el hombre es nacido de nuevo. Recibe la vida del Espíritu Santo, o sea, recibe la inspiración del Espíritu Santo. La palabra se le es revelada, dependiendo cómo la estamos leyendo. Entonces, la palabra inspirada significa el soplo de Dios, que es la palabra de Dios. Cuando usted diga, mis hermanos, Dios
Sóplame, quiero sentir tu aire. Bueno, lee la palabra, mis hermanos. Lee la palabra. Hay una caricatura que ya hace tiempo, o en este momento viene en mi mente, que un dibujito que está mostrando a un cristiano, obviamente arrodillado ahí, y dice: Señor, háblame, Dios, háblame. Y del cielo se abre y una mano aparece ahí con la Biblia. Cuando nosotros queremos que Dios nos hable, leamos su palabra. Y obviamente, mis hermanos, Dios te va a revelar. Te va a dar esa inspiración, ese soplo, y vas a entender: ay, yo no entendía esto, ahora ya lo entiendo. La escritura es inspirada, es el soplo de Dios, es en la manera que Dios habla, mis hermanos. Aquí Dios te está hablando. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos ¿cuántas veces hemos leído cuando Dios les dice a sus profetas: escribe o diles a mi pueblo? ¿Sí lo han leído ustedes? Diles a mi pueblo estas palabras, estas instrucciones. Por ejemplo, voy a leer nada más Éxodo 9:13 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, ahí está, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y así, mis hermanos, muchas veces Dios se dirige así hacia un siervo, hacia un profeta, hacia su servidor. Diles. Toda la escritura, entonces, mis hermanos, es inspirada. Es inspiración de Dios. Dice, y es útil. O sea, ¿qué significa ser cristiano, mis hermanos? Es que nosotros creemos en la palabra, y por la palabra ahora, esta palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos. Que nos informa cuál es la voluntad de Dios hacia el hombre, revelada. Además, mis hermanos, Juan dice que el verbo hecho carne, ¿qué quiere decir ahí? La palabra, esta palabra se hizo carne, que es nuestro Señor Jesús. Por eso Jesús dice de sí mismo: yo soy la palabra, yo soy la verdad. Leemos en Hebreos también donde dice, mis hermanos, que dice: en tiempos pasados o en antiguos, Dios hablaba, dice, por medio de profetas. Pero ahora, dice, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, Él es la palabra, Él es ahora, mis hermanos. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos hablando con Cristo Jesús. La palabra dice que es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir. La palabra, mis hermanos, no solamente es positiva para enseñarnos, también es negativa para redarguirnos. ¿Qué es la palabra redarguir? Significa reprender. Cuando somos reprendidos, cuando somos corregidos, cuando nosotros, mis hermanos, se nos está haciendo ver nuestros errores. Eso es la palabra de Dios. Dios nos refleja nuestros errores. El término redarguir proviene del latín redargure, que significa refutar. Fíjese, refutar, convencer de error. En términos generales, redarguir significa reprochar, corregir o hacer que alguien se dé cuenta de sus errores. Eso es la palabra redarguir.
que tú te des cuenta de tus errores, que tú reconozcas de tus errores. Ahora, ¿qué vas a hacer? Recordemos, mis hermanos, que hoy todavía no estamos bajo, más bien los que hemos recibido la palabra de Dios, la palabra no es para condenarnos, sino que es para corregir nuestros errores. Y eso es en amor. La palabra redarguir no es simplemente señalar un error, sino ayudar a la persona a ver su falta, a reconocerla, a corregirla. Todo en un contexto de amor. Se me viene, mis hermanos, ¿cuántos se acuerdan de la adúltera? Que todos querían apedrearla. ¿Ok? Recordemos que Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Y por eso, mis hermanos, que la palabra dice que es para reconocer, para hacer ver tus errores. ¿Dónde estás fallando? ¿En qué estás fallando? Allí ciertamente la mujer fue llevada por muchos hombres, ¿no? Para condenarla. Pero Jesús dijo, ok, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién creen ustedes que con el total derecho podía tirar la primera piedra? Había uno, Jesús. Él estaba libre de pecado, porque Él dijo, en otros versículos dijo, ¿quién me redarguye o quién me puede acusar de algún pecado, de alguna falta? Dice que nadie. Entonces Él podía agarrar la piedra y tirarla hacia la mujer. Pero Él, ¿qué dijo? Él, ¿qué dijo, mis hermanos? Dice, ¿quién te ha condenado? O sea, ¿quién? Pues la mujer dijo, nadie, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Se dan cuenta del amor de Cristo? Vete y no peques más. Eso es la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros, como hijos de Dios, la palabra que creemos que nos está corrigiendo, Dios te dice, corrige tu pecado. Vete, yo no te condeno, porque yo ya te he perdonado. Ya eres mi hijo. Yo ya morí por ti, por tus pecados. Ahora vete, pero ya no sigues pecando. Esto es la palabra redarguir, mis hermanos, que nos hace ver nuestros errores. Y ahora no nada más eso, te trata de restaurar. Eso es la palabra de Dios. Te trata porque nuestras vidas todo iba totalmente torcido, ahora te quiere llevar a la rectitud. Entonces la palabra de Dios no solamente redarguye al que anda mal, sino también le dirige al camino correcto. Lo levanta para andar bien. Es algo maravilloso, mis hermanos, en Cristo Jesús, porque Jesús, cuando Él te dice de un pecado, Él no solamente te hace reconocer tu pecado, sino que Él te levanta. Y Él, mis hermanos, te ayuda. Te ayuda a salir de tu pecado, pero siempre y cuando tú quieres salir de tu pecado. Por eso dice que viene el Consolador, el Espíritu de Dios viene en ayuda de nosotros. Un cierto predicador dice, la ley de Moisés era para condenarte, para hacerte ver tu pecado. Pero solamente te dice, oye, corrige tu pecado, pero solamente ahí.
En cambio, mis hermanos, el Evangelio de Cristo dice, corrige tu pecado, pero yo te ayudo a avanzar. Yo te ayudo a avanzar. Eso es el Evangelio de Cristo. Y por último, voy a terminar con esto. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto, mis hermanos, significa ser maduro. La palabra de Dios nos va a llevar a una madurez espiritual. Eso es la palabra de Dios. Para que el siervo de Dios esté listo, dice otra versión, completamente capacitado para toda buena obra. Pablo, en efecto, está diciendo que ningún hombre está preparado para servir a Dios adecuadamente a la obra del ministerio si no posee un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa ser cristiano, mis hermanos? Significa que creemos en Cristo, creemos que Él murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo y que viene por nosotros, por su iglesia. Pero también creemos en su palabra. Creemos en su palabra, creemos en la Biblia, en lo que dice la Biblia, mis hermanos. Eso nosotros creemos porque es útil para nosotros, para corregirnos, para redarguirnos, para llegar a tener el carácter de Cristo, para llegar a tener una madurez espiritual. El Dios no quiere que nosotros nos mantengamos como niños espiritualmente hablando, sino que quiere que nosotros avancemos, mis hermanos, avancemos espiritualmente. Y termino con esto. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otra versión dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de ningún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Cuando alguien le pregunta a usted, a ver, la Biblia, ¿qué es la Biblia? Yo creo en la Biblia porque es inspirada por Dios, es el soplo divino de Dios. Y por medio de la Biblia yo corrijo mi vida. Por medio de la Biblia yo voy a llegar a tener el carácter de Cristo. Por medio de la Biblia sé que Cristo murió por mí. Por medio de la Biblia sé que ya no estoy bajo condenación. Por medio de la Biblia sé que tengo un Padre. Por medio de la Biblia sé que ahora el Espíritu de Dios mora en mí, que yo soy templo del Espíritu de Dios. Y eso es otro tema. Más adelante vamos a enseñar al respecto. Pero eso es, mis hermanos, eso es un cristiano. Por favor, les pido, mis hermanos, que nosotros seamos cristianos realmente verdaderos, como los primeros cristianos. ¿Ok? ¿Cuántos están de acuerdo de eso? Si ustedes no quieren serlo, allá ustedes. Pero las instrucciones de Dios ya están hechas. Vamos a ponernos de pie y oremos, mis hermanos. Señor mi Dios, Padre Todopoderoso, te pido, Señor, que en esta iglesia seamos verdaderos cristianos, Señor. Que reflejemos tu carácter como los primeros cristianos. Que seamos como tú, Señor. Que reflejemos ese carácter tuyo, ese amor tuyo hacia los demás, así como lo hemos entendido, Señor. Que tu palabra dice que tú no veniste para condenación, sino que todo lo contrario, Señor, veniste para darnos vida y vida eterna en ti, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor mi Dios, a dar vida a los demás,
Así como tu palabra dice, Señor mi Dios, que el trigo no puede quedarse solo, sino que tiene que morir para dar vida. Así nosotros, Señor mi Dios, tú nos has dicho que nosotros tenemos que morir, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz como tú lo tomaste y morir. Significa que nuestro cuerpo de pecado está juntamente crucificado contigo y ya no somos nosotros, sino que eres tú ahora en nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre, con tu Santo Espíritu, ayúdenos a modelarte, Señor, y que cuando nos vean allá en las calles, Señor, que nos digan: allá va un cristiano. Así como tú, Jesús, dijiste de Natanael: allá, Natanael, veo un verdadero israelita. Que así, Señor mi Dios, tú mismo, Señor, que tú puedas testificar de nosotros y decir: allá veo un verdadero cristiano. En esa iglesia hay uno o dos, pero son verdaderamente cristianos, que me aman, que hacen mi voluntad. Así como tú, Padre, tú te glorificaste de tu Hijo, Señor Jesús. Dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que del cielo se oyó una gran voz y dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y así, Señor mi Dios, queremos llegar así, Señor, que tú seas complacido por medio de nuestras vidas, Señor. Que tú digas: allá veo un verdaderamente cristiano, donde yo tengo complacencia, donde yo me alegro. Señor, ayúdenos. Oro, Señor mi Dios, por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a modelarte a ti, a ser como tú, Señor. Porque tú, Señor mi Dios, tú vienes, dice que vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Ayúdenos los que estamos aquí, Señor, a ser ejemplos. Viene una semana de labores, de trabajo, de lucha con el pecado, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y ayúdenos, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga.